¿cuál es la diferencia entre indulto y medida humanitaria? ¿Quién otorga la medida humanitaria? ¿Quién otorga el indulto? Bueno, en primer lugar, el indulto es una potestad presidencial. El indulto significa un perdón. A una persona que ha sido condenada por cualquier delito puede recibir un indulto presidencial. Hay también lo que es la amnistía, que la dicta la Asamblea Nacional, que es una ley que también, amnistía viene de la palabra amnesia. Bueno, vamos a borrar todas las cosas, vamos a olvidarnos de todo, y las personas que han sido condenadas, generalmente por delitos políticos, recuperan su libertad. Y en el tercer caso es la medida humanitaria, una libertad por razones de salud. Esa la acuerda el Tribunal de Ejecución. Es decir, tienen tres posibilidades: el Poder Judicial a través del Tribunal de Ejecución, medida humanitaria; la Asamblea Nacional a través de una ley, la otorga, puede otorgar también; y el Ejecutivo Nacional. Aquí queda exceptuado los delitos que se llaman delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, los delitos graves. Pero aquí también se ha creado o se ha querido crear una matriz de opinión respecto a que a los comisarios y los policías metropolitanos todavía detenidos no les procedería ni un indulto ni una amnistía porque ellos fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Eso es completamente falso. Nunca fueron juzgados por delitos de lesa humanidad, nunca fueron condenados por delitos de lesa humanidad, y por tanto no hay ninguna razón para que no se le den esas fórmulas alternativas de cumplimiento de pena que también establece el Código, y las medidas humanitarias. Vamos a responderle, doctora Iván Figuera. Aquí comenzamos con la interacción con nuestros televidentes. Iván Figuera nos dice: doctor, ¿cómo dar una medida humanitaria para alguien que no tuvo piedad para arremeter contra el pueblo en una marcha? Bueno, es buena la pregunta que me haga por lo siguiente. Mire, en ese juicio, ese señor Figuera, hubo 3 años el juicio más largo de Venezuela. Ellos fueron juzgados, los comisarios y los policías, en teoría por haber dado órdenes para matar. Eso nunca quedó probado en el juicio, y la juez Marjorie Calderón, actuando de manera irresponsable, de manera ilógica y contrario a todo lo que dicen las leyes, los condenó, no porque hubieran matado a alguien, sino porque ellos supuestamente no evitaron que se produjeran las muertes. Aquí está, si se puede ver, la motivación del tribunal para condenar a Simonovic. Son 15 líneas de sentencia que dice la juez que Simonovic, al percatarse de la cantidad de heridos y lesionados que se informaban por radio, debía tomar acciones como secretario de Seguridad Ciudadana, mas las mismas fueron nulas, a fin de controlar a los manifestantes de la oposición en la Baral, disolviéndolo. Esta actitud no es negligente, sino evidentemente intencional, pues tenía en sus manos el cargo para poder actuar como autoridad en la avenida Baral y ordenar a los acusados Henry Vivas y Forero disolver la marcha a esa altura, que ha quedado probado. Fue en menor número en caso que a estos no tenían la capacidad de hacerlo, por lo que al permitir la actuación de los funcionarios policiales de la forma que lo hicieron, permitieron que se suscitaran la cantidad de heridos y fallecidos. ¿Usted cree que eso es una justificación para condenar 30 años a una persona? Es decir, a usted lo acusan de haber dado órdenes de matar y disparar, y entonces resulta, como eso no se probó, porque no se podía probar porque era falso, entonces, bueno, como usted no evitó que hubiera muerto, usted es culpable. O sea, esto es un razonamiento absurdo y sin sentido. Entonces la gente cree, igual que la ministra Varela, aprovecho para decirlo, ella dijo que estaba convicto y confeso. Ministra, mira, ni convicto ni confeso. Convicto porque no se le demostró ningún delito, y confeso porque Simonovic, lo único que quedó demostrado en ese expediente es que él trató de evitar que la gente fuera a la avenida Baral el día 11 de abril. Eso está demostrado con pruebas, está demostrado con videos, con entrevistas, y sin embargo Simonovic fue condenado a 30 años. Entonces la gente siempre se crea una matriz de opinión de que él ordenó, y eso es falso, nunca se demostró. Esta es la peor sentencia que ha sido dictada en la historia judicial de Venezuela, la peor. Y aparte de eso, no hay que olvidar lo que dijo Eladio Aponte en su oportunidad, cuando él mismo confesó, no solamente ante los medios de comunicación, que es lo que había hecho. Él confesó por escrito y dijo: también mantuve comunicación constante con la jueza Marjorie Calderón de Maracay y con la fiscal Aifa El Aizami para que hicieran todo para que retrasase ese juicio y así causarles toda clase de penurias con los traslados, y para que finalmente se produjera una sentencia condenatoria a como diera lugar. ¿Qué es eso? ¿Qué justicia es esa? Esto está confesado por Eladio Aponte, que era el presidente del Tribunal Supremo, quien confiesa además que el Tribunal Supremo de Justicia ni siquiera leyeron el expediente.
Entonces no venga a hablar con pamplinas de decir que son asesinos cuando no hay pruebas de nada. Usted es asesino cuando le demuestra que usted mató o ordenó matar a alguien. En este caso, eso no ocurrió. Estas declaraciones del magistrado Aponte relacionado a varios casos, básicamente a la de Iván Simonovic, ha generado polémica. Muchos dudan de su veracidad. Pero lo que sí es cierto es que el presidente Nicolás Maduro hace 15 días anunció que estaba evaluando la posibilidad de otorgarle una medida humanitaria y dar felicidad. Creo que así fue que lo estableció en este mes de Bueno, aquí nosotros confiamos, confío en que el gobierno en este aspecto en particular recupere la sindéresis, que como yo dije, que haga buenas las palabras del presidente Chávez. Aquí se hace loa sobre todo lo que fue el presidente Chávez, todo lo que hizo, perfecto, eso está muy bien. Entonces vamos a hacer buenas esas palabras del presidente Chávez. El presidente Chávez, ¿por qué le pidió medidas humanitarias a las personas que están enfermos? Porque él estaba sufriendo en carne propia una enfermedad. Él sabía la necesidad que tenía de ser atendido, pudo ser atendido, recibió la atención adecuada. Eso, digamos, lo sensibiliza y por eso pide, ustedes, por favor, Poder Judicial, yo los llamo, los invito a que una persona que efectivamente se demuestre que está padeciendo enfermedades, en el caso de Simonovic es indiscutible, denle su medida para que pueda estar con su familia. Ojalá, y yo confío en que el gobierno hará buenas esas palabras y en definitiva hará lo necesario para que ese exhorto sea nuevamente ratificado y el Poder Judicial, a través de la juez de ejecución, pueda tomar esa medida. El señor José La Rosa coincide con usted. La medida humanitaria es un derecho humano universal cuando están dadas las circunstancias, pero él considera que hay más política que justicia. Bueno, es que eso es evidente. Este caso es uno de los casos más políticos que ha habido, vuelvo a repetir, en la historia judicial de Venezuela. Hay un dicho de un gran penalista de todos los tiempos que decía: cuando la política entra en la sala del tribunal, la justicia sale huyendo por la ventana. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Hace tiempo, en el caso de los comisarios de los policías metropolitanos, la justicia se fue, no está, no existe. Y a propósito, quiero acordarme también de los policías metropolitanos, son los presos más antiguos de Venezuela. Van para 11 años detenidos en la misma situación de Iván Simonovic. Acaban de sacar a uno infartado, otro fue... se le dio una medida humanitaria por razones de salud y poco a poco también se están consumiendo ahí con una prisión injusta, una prisión sin prueba. En cualquier lugar que no sea un tribunal parcializado como el que los condenó a ellos, se dan cuenta de que esto fue una verdadera injusticia lo que se cometió con todos estos comisarios de policía. Doctor José Borio Márquez nos dice, el caso Simonovic para el gobierno es un punto de honor tenerlo preso. Es la manera de enviar un mensaje a los disidentes. Esto lo uno con el pronunciamiento de Amnistía Internacional. Esta organización se mostró preocupada por la condición de salud del comisario Iván Simonovic. Le hacen un exhorto al gobierno nacional para que se pronuncien y así beneficien al comisario. ¿Qué es lo que usted considera en torno a esta participación? No, primero que ciertamente yo celebro primero que Amnistía Internacional se haya sumado esa cantidad de voces de organizaciones individuales y individualidades, que han abogado a favor de Simonovic. Pero fundamentalmente estimo que la intervención del Papa Francisco en este asunto, a través de la Iglesia venezolana, a través del cardenal, yo creo que va a ser determinante, digamos, para que recuperemos la sensibilidad que perdimos los venezolanos. Mira, si uno ve la historia de Venezuela, nuestra historia estuvo signada todo el tiempo por problemas de delitos políticos, por constantes alzamientos. Venía uno y se levantaba y tumbaba el otro y entonces los derrocaban. O sea, nuestra historia está llena de golpes de Estado. El único que hasta ahorita parecía el más grave que ocurrió en la historia de Venezuela es el del 11 de abril. Oye, ya es hora, independientemente de ya lo que ocurrió, oye, ya es hora de olvidar. Por eso siempre vienen las amnistías. Entonces, de verdad que ojalá se recupere esa sensibilidad. O sea, tenemos que convivir. Yo pienso que es una época, en todo caso, de perdonar a aquellas personas que en algún momento han sentido que, de algún modo, los derechos, soltando a Simonovic, se les va a menoscabar. Tenemos que despedir, doctor, una respuesta cortita.
¿Tienen fe que este diciembre puede ser distinto? Yo tengo muchísima fe y es la única fe que me ilumina, yo repito, es la fe de la Iglesia, es la fe del Papa, y yo creo en la buena voluntad que el gobierno va a tener en esta ocasión para liberar a Iván Simonovic mediante Dios, y que bueno, que para el 24 de diciembre, ante esa fecha, pueda tener esa medida humanitaria que le ha sido tan esquiva.